Hola, saludos a todos, espero estén bien. Vamos a comenzar las clases de esta forma, de forma virtual, por así llamarlo, dando inicio a lo que es la parte introductoria de la asignatura, que tiene que ver con la unidad 1, que así se denomina, Introducción a la Geografía Urbana. ¿Qué vamos a hablar en esta unidad? Fundamentalmente. Bueno, en esta unidad vamos a dar el pie para que se inicie la asignatura, que ustedes tengan los conocimientos previos de qué se trata la asignatura y qué es lo que a lo largo del recorrido durante este periodo van a estar viendo, a estar analizando dentro de esta clase. Comenzamos con el tema 1.1, conociendo qué es la geografía urbana, cuál es el objeto de estudio de la geografía urbana, la evolución de los estudios de geografía urbana, el campo de estudio y la ubicación de la geografía urbana y la relación que tiene con otras ciencias. El contenido de este primer tema está dividido en 5 partes. La parte 1 tiene que ver con la geografía urbana como tal, conceptos, cuándo aparece, cuándo surge. La parte 2 que tiene que ver con el objeto y el campo de estudio. La parte 3 que tiene que ver con las distintas escalas de análisis que se hacen en geografía urbana, en los estudios de geografía urbana. La parte 4 que tiene que ver con los aportes que ha tenido a lo largo de la evolución de los estudios la geografía urbana sobre su objeto de estudio. Y la quinta parte que tiene que ver con la ubicación de la ciencia, de la geografía urbana como tal, dentro del conjunto de las ciencias, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales y de la ciencia geográfica como tal. En un primer momento, esa lámina que tienen ahí, que pueden observar ahí, lo que les da es un vistazo, les da unas pinceladas y les señala que la geografía urbana es una rama relativamente reciente de la geografía. Surge a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y tiene su auge después de la Segunda Guerra Mundial, como ahí se señala. Ese auge tiene que ver con que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades europeas, el mundo occidental, quedan devastadas, las ciudades quedan acabadas y se comienza a analizar la ciudad más allá desde el punto de vista meramente arquitectónico, meramente artístico, meramente estructural, ingenieril, y se comienza a hablar más desde el punto de vista sistémico, sistemático, la estructura, la conformación de la ciudad, la relación que se tienen dentro de las ciudades, cómo se comporta, cómo es la dinámica. Y ello con el fin de la planificación de esas nuevas ciudades. Y es a partir de ahí donde la geografía urbana tiene un auge muy grande, un auge muy significativo, puesto que constituye la herramienta fundamental para interpretar todos los procesos, todas las estructuras dentro del espacio urbano o del espacio urbano como tal. Ese desarrollo de la geografía urbana va concomitante igualmente con el desarrollo de la ciencia geográfica como tal, de todos los desarrollos, de todos los elementos paradigmáticos, metodológicos, los enfoques de la geografía, pues han permeado igualmente la geografía urbana. Y ese mismo hecho de que las ciudades comienzan a ser mucho más importantes del siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, es que se tiene o se va a la tendencia a hablar de geografía urbana. Geografía urbana es una de esas áreas centrales de la geografía. ¿Por qué? Porque, bueno, la gran mayoría de la población hoy día se ubica en ciudades y esas ciudades son el objeto de estudio de la geografía urbana. Y no solo se estudia de la geografía, y por eso es que se convierte esta área en un área transdisciplinaria, por así decirlo.
porque no es solo los geógrafos los que estudian la ciudad, también lo hacen los sociólogos, los politólogos, los arquitectos, los economistas. Ellos estudian también la ciudad. Entonces, es por eso que esa importancia de las ciudades, dado que desde el punto de vista de la geografía nos interesa cómo se estructuran esos territorios, cómo se organizan socioproductiva o productivamente esas ciudades, y de allí que esas acciones hacen que el hecho urbano sea un tanto particular, porque no se puede analizar la ciudad o el estudio de la ciudad mediante una receta. No hay receta para analizar la ciudad. No hay un método específico, no hay un esquema particular para analizar la ciudad. Cada ciudad se analiza de diferente, de formas distintas. Hay unos parámetros, por supuesto que hay unos parámetros que se aplican para todas las ciudades, pero en no todas, o en todas, no en todas las ciudades, mejor dicho, esos parámetros funcionan y tienen que ser analizados de la misma manera. Dickinson señala que la geografía urbana es el estudio geográfico del establecimiento humano. Y él señala tres puntos fundamentales. Uno, la estructura física, es decir, la parte de infraestructura de la ciudad, junto con el emplazamiento, ¿no? Dos, el proceso que se vive dentro de la ciudad, y ese proceso tiene que ver con la dinámica de la ciudad. Esa dinámica está asociada a caracteres sociales, económicos, políticos, culturales, que determinan una estructura dentro de la ciudad. Y el tercero es el estado de desarrollo histórico del establecimiento, es decir, desde que se comienza el proceso de fundación de la ciudad hasta la actualidad. O sea, eso todavía sigue vigente. Esa definición que da Dickinson todavía sigue vigente en nuestros estudios dentro de la geografía urbana. Georgi Lapo da otra definición y señala que es la investigación de los procesos de desarrollo de los asentamientos urbanos de distintos tipos que se encuentran en condiciones naturales y económicas diferentes. Es una definición más general, es una definición más abstracta, más teórica como tal, más que la de Dickinson. Por todo ello, los geógrafos urbanos buscan comprender el porqué de la ubicación de la ciudad, su distribución espacial, los procesos de formación y desarrollo de la ciudad, su estructura y funcionamiento, las actividades que le dan vida a la ciudad asociadas a las funciones urbanas y en la jerarquía que hay entre las ciudades. Todo ello con el fin de poder hacer un análisis útil del espacio urbano. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía urbana? Y esa es la parte 2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía urbana? Bueno, es muy simple. Ahí lo ven en rojo. El objeto de estudio de la geografía urbana es el espacio urbano. El objeto de estudio de la geografía urbana es el espacio urbano. No se les olvide. Así como de la geografía es el espacio geográfico y de la geografía rural es el espacio rural, de la geografía urbana es el espacio urbano. El espacio urbano que se traduce en ciudad, sí, la ciudad es el objeto de estudio de la geografía urbana. Pero desde el punto de vista teórico, lo urbano es lo abstracto, lo general, lo externo, lo macro. Desde el punto de vista pragmático, práctico, la ciudad es lo particular, es lo concreto, es lo micro, es lo interno, es el hecho sobre el que se hace el estudio real. El espacio urbano es sobre el que se hace el estudio teórico. La ciudad es el hecho en el que se hacen los estudios reales, es decir, proyectos, planes, análisis, informes, son ese espacio que está sujeto a la planificación. Y el espacio urbano puede estar referido a un área, que es una ciudad, por ejemplo, Mérida, la ciudad de Mérida, puede estar referido a un punto dentro de un área, es decir, digamos que un sector de la ciudad de Mérida
Puede ser el Chama, por ejemplo, o el Arenal, la banda del Chama. Bueno, eso es un punto dentro de un área. Eso se considera ciudad. Y o a un conjunto de puntos que forman parte de ese macroespacio urbano, que se puede ver como lo que se habla de áreas metropolitanas o regiones urbanas. ¿Qué es el espacio urbano? Bueno, el espacio urbano es un espacio continuo que sirve de emplazamiento a una ciudad y por ende es el espacio en el que se realizan diversas actividades dentro de la ciudad. El espacio urbano hace referencia a características, a circunstancias, a hechos, a elementos que caracterizan a un espacio y lo caracterizan de una manera muy particular. Esa manera particular es lo que le da la connotación de ciudad. El espacio urbano es lo relativo a la ciudad. Es, digamos, les repito, ciudad, espacio urbano son categorías iguales, pero que se analizan desde un punto de vista teórico, más teórico propio de la geografía, y otro, bueno, desde el punto de vista más pragmático. Es por ello que la ciudad se convierte en un elemento fundamental en los estudios geográficos. Y hoy más que nunca, puesto que la ciudad son espacios de crecimiento muy acelerados, son espacios de crecimiento compulsivo, son espacios de grandes transformaciones y que las transformaciones son constantes y permanentes, y además son espacios donde se contraponen tanto problemas sociales, perdón, problemas espaciales asociados a o de índole social, económica, cultural, político, tanto de las áreas centrales, que son esos núcleos fundacionales, como de esos nuevos espacios surgidos alrededor de la ciudad, que tienen que ver con esos espacios periféricos, esas periferias urbanas. ¿Cómo se analiza el espacio urbano? Bueno, el espacio urbano tiene fundamentalmente, o generalmente tiene tres categorías de análisis. Una de análisis escalar, cuando se hace un análisis del macroespacio urbano, que incluye el conjunto de asentamientos interrelacionados en un espacio de dimensiones nacionales, regionales e incluso internacionales. Y esto comprende los estudios desde el punto de vista de los sistemas urbanos, sistema de ciudades, las redes de ciudades, que bueno, eso a medida que avance la asignatura, vamos a hablar sobre ello. Hay un tema sobre ello. El mesoespacio urbano, que abarca la ciudad y su área de influencia, puede ser cuando se habla de un área metropolitana, una región urbana, una aglomeración urbana, también se habla de un mesoespacio urbano. Y el microespacio urbano, que es aquel que está enfocado específicamente a una ciudad, a la estructura interna de la ciudad, a ver la ciudad como un sistema a lo interno. Y bueno, todos los problemas que dentro de esa ciudad, toda esa estructura, el funcionamiento, las características que la ciudad posee. Esas son las tres formas de análisis del espacio urbano.